Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Rojas Ramos y por encargo de Cruz Ramos vamos a tocar el siguiente tema, que era IP versión 6 en Packet Tracer con enrutamiento dinámico y enrutamiento estático. Para ello estamos haciendo la misma red anterior que hemos analizado, con lo que es sumarización de rutas aplicando VLCM. En este paso vamos a intentar haciendo esto acá. Esperemos que salga, porque en este caso VLCM es para sumarizar rutas y crear una subruta, pero en IP versión 6 no se puede crear subrutas cuando no tiene subredes en este caso. Pero voy a tratar de hacerlo en este caso. Para eso tenemos declaradas nuestras redes acá. Acá tengo una red de una LAN, acá tengo otra red de otra LAN, acá tengo otra red de otra LAN, acá otra red de otra LAN, y acá otra red de otra LAN y otra red de otra LAN, y acá también tengo igualito sucesivamente así. Para ello voy a entrar a la interfaz del router. En este caso entro por la línea de comandos, le digo enable, configuración de terminal, y luego en este caso un momento. Bueno, para comenzar primeramente habilito lo que es IP versión 6. IP versión 6 le digo originate, en este caso unicast routing, para que debe ser rutea el IP versión 6. Y luego de esto entro a la interfase fase Ethernet 0 en este caso le digo IP versión 6 habilitado, enable, le digo IP versión 6 address de agregar, le digo 2001 dos puntos, en este caso 0db8, entonces le pongo solamente db8 porque no considera el 0 como una dirección IP. Igualito agarra en este caso f 2.1, en este caso no agarra lo que es los ceros, normalmente así nomás lo reconoce lo que es versión 6, y le pongo la dirección IP .1 de 64 bits. Luego de esto le digo, en este caso ya está, le digo no shutdown en la interfase para activarla. Y también luego de esto también puedo hacer para un protocolo de enrutamiento, le digo route, en este caso IP versión 6 router OSPF, no, en este caso era, a ver un momento, router IP versión 6 OSPF 1 área 0, para trabajar con lo que es protocolo de enrutamiento OSPF. Y luego en esto culminaría en esa parte. Luego también dentro de la otra interfase sería el 0 y la 0 y la 0. Luego lo mismo, en este caso le digo IP versión 6 enable habilitado en esta interfase. Le pongo IP versión 6 address 2001 dos puntos abc dos puntos def dos puntos 11 2 puntos 2 puntos, y la puerta sería el 1 de 64 bits. Igual le digo acá también no ayudaba la interfase para activarla, y luego también le digo router, no, IP versión 6, no, OSPF, IP versión 6 OSPF 1 área 0, y con eso culminaría en esa parte. Para que comience a usar el protocolo de enrutamiento tenemos que hacer un router ID del router. Entonces le digo router OSPF1, le digo router ID, le pongo un ID, en este caso le voy a poner 10.5.5.5. Después le digo log adjacency channel y default information originate. Luego salgo de esta área, le digo IP versión 6 router OSPF1, y le digo router ID que transforme de lo que es versión 4 a versión 6, un 10.5.5, le digo log adjacency channel. Y eso sería todo en este router. Verificamos show con show running config las configuraciones, y acá tengo la versión 6 trabajando con protocolo CPF, igualito con el otro lado, con el router ID. Y luego seguiríamos con el otro router en este caso. Enable, configuración de terminal, le digo IP versión 6 unicast routing para hacer el enrutamiento, interfase fase Ethernet 0, IP versión 6 enable para activarlo, IP versión 6 address el 2001 dos puntos
db8, dos puntos, fed, dos puntos, 2, en este caso, 2.2.2.1, que hace la puerta enlace, o la dirección IP del router del fast Ethernet, y le digo no shutdown esa interfase, no shutdown, y lo mismo le digo IP versión 6 OSPF1 en el área 0, para que trabaje con versión 6 en el OSPF. Salgo de esta interfase, entro a la interfase serial 0 y la 0 y la 0, le digo IP versión 6 enable, IP versión 6 address 2001, dos puntos, ABC, dos puntos, DF, dos puntos, 12, 2.2.1 de 64 bits. Luego también lo mismo, no ayudaba a la interfase para activarla. Le digo IP versión 6 o SPF1 en el área 0. Y con eso culminaría esa parte. Falta declarar el protocolo de enrutamiento en sí. Router SPF1, router ID 10. En este caso, si acá le he puesto, a ver, 10.5, el otro va a ser 10.4. 10.4.4.4. Entonces digo, log de Essential Channel de Default Information Originate. Luego IP versión 6, router OSPF1, lo transforma el router OSPF1 a la versión 6. Le digo router ID 10.4.4.4 y luego log Essential Channel para generar adyacencia entre los protocolos. En WR, listo, terminado configuración. Y luego sigo con este otro router de acá. Enable, configuración de terminal, luego IP versión 6, unicast routing. Luego interfase fase Ethernet 0 y 0, IP versión 6, enable, IP versión 6, address 2001.db8, db8, dos puntos, fed, dos puntos, 3, 2.2.1 de 64 bits. Le digo también no ayudaba a la interfase, IP versión 6, OSPF1, área 0. Lo mismo en la otra interfase serial 0 y la 0 y la 0. Lo mismo, le digo IP versión 6 enable, IP versión 6 address el 2001, dos puntos, ABC, dos puntos, DF, dos puntos, 13, 2.2 puntos y la IP punto 1 de 64 bits. Le digo no ayudaba a la interfase, igual IP versión 6 o SPF1 en el área 0. Salgo la interfase, le digo router SPF1, router ID 10.3.3.3, log de Essential Channel Default Information Originate. Salgo de esta interfase, le digo IP versión 6, router OSPF1, router ID 10.3.3.3 y log a Essential Channel. Y guardo la configuración. Luego seguiría este último router para configurar. Enable, configuración de terminal. Entonces le digo IP versión 6, unicast routing. Entro a la interfase serial 0 y la 0 y la 0. IP address, en este caso sería IP versión 6 enable, activado. IP versión 6 address sería el 2001, dos puntos, ABC, dos puntos, DF, dos puntos, 13, 2.2.2 de 64. Luego no shutdown, comienza a activarse
Luego le digo clock rate 64.000 y comienza a generar adyacencia en los routers IP versión 6 o SPF1 en el área 0. Salgo de la interfase, entro en la otra interfase, sería el 0 y la 0 y la 1, lo mismo, IP versión 6 enable, IP versión 6 address, el 2001, 2 puntos ABC, 2 puntos DF, 2 puntos 12, 2.2.2 de 64 bits. Le digo no ayudado a la interfase, clock rate a la interfase, porque estamos trabajando en línea DCE. Luego de esto también le digo, en este caso le digo IP versión 6 o SPF1 área 0. Salgo la interfase, entro a la interfase serial 0/1/0, IP versión 6 address, no, en este caso enable, IP versión 6 address, el 2001, 2 puntos ABC, 2 puntos DEF, 2 puntos 11, 2.2.2 de 64 bits. No ayudado a la interfase, clock rate a la interfase por línea DCE, y luego IP versión 6 o SPF1 área 0. Me faltaría la otra interfase. La interfase sería el 0/1/1, IP versión 6, IP versión 6 enable, y declararía esta red. IP versión 6 address, el 2001, 2 puntos ABC, 2 puntos DF, 2 puntos 20, 2 puntos sería la punto 1 de 64 bits. Acá falta un punto más, 2 puntos, 2 puntos. Ahí está. No ayudaba esa interfase, clock rate esa interfase 64.000 y uso de encapsulación from relay. Listo, terminamos en esa parte. Ahora falta por los protocolos de enrutamiento. Router SPF1, router ID 10.2.2.2, log adjacency al channel y log, en este caso, default information originate. Para que si tenga protocolo de enrutamiento, le declaro en versión 6, IP versión 6 o SPF, router o SPF1, router ID 10.2.2.2, log adjacencia al channel, y con eso está generando adyacencia con el serial 001, 000 y el otro que es 010 y el 011 por último. En WR guardo las configuraciones y verificamos con los clientes. En este caso, los clientes tenemos que ver, tener su dirección IP también. En este caso, acá en la versión 6 estático 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos FD, 2 puntos 1, 2 puntos 11. A ver. Todo esto de acá. Espérese. Ya. 2.11. Ya, ahora sí. De 64 bits. Y eso sería todo en este cliente. Lo mismo hago en este cliente de acá. Acá va a cambiar el 1 por el 2 porque es otra red. 0, 2.11 de 64 bits. Y sería el 2.1 su puerta enlace.
3.11 de 64 bits y 3.1 soporte enlace. Verificamos la conectividad entre el router y PC. Tenemos conectividad igualito en el otro. Tenemos conectividad igualito en el último de acá que tenemos conectividad. Este es en el primer LAN. Luego tiene que pasar por la red WAN al otro router que es el ICP. Tiene conectividad y también tiene conectividad, y también este último tiene conectividad. Y la PC es entre LAN y WAN tienen conectividad entre ellos. Lo que faltaría es pasarla esta red de acá, toda esta red, mediante esta nube de Fran Relay a esta otra red. Para ello también tengo que configurar en este otro lado, en este otro punto. Enable, configuración de terminal, de interfase, fase Ethernet 0 y la 0. Es como faltó algo, IP versión 6, única routing para hacer enrutamiento, interfase, fase Ethernet 0 y la 0, IP versión 6, enable, IP versión 6, address, el 2001, 2 puntos, ABC, 2 puntos DF, 2 puntos 30, 2 puntos 2.1 de 64. No ayudaba la interfase, salgo de la interfase sería el 0 y la 0 y la 0. Le digo IP versión 6, le digo en este caso enable, IP versión 6, address 2001, 2 puntos ABC, 2 puntos DEF, 2 puntos 20, 2 puntos 2.2 de 64. Le digo no ayudaba a la interfase, le digo clock ray a la interfase porque es línea SE, y luego encapsulación Fran Relay. Eso sería todo. Bueno, faltaría algo en el serial y en el fase Ethernet router. En este caso IP versión 6, OSPF1, área 0. Salgo de la interfase, dentro de la interfase fase Ethernet 0 y 0, igualito también. IP versión 6, OSPF1, área 0. Salgo de la interfase, luego también tendría que poner el router OSPF1 en versión 4, router ID 10.2. A ver, 5, 4. Entonces sería el 1. 10.1.1.1. La hoja de Essential Channel de File Information Originate. Luego salgo de esta interfase, de este router SPF, y luego IP versión 6 o SPF1, IP versión 6 router o SPF1, router ID 10.1.1.1, log a Essential Channel. Con eso culminaría la parte de ese lado para hacer la configuración en WR. Para ello también al cliente tengo que asignarle su dirección IP. ...64 bits... Listo. Y este cliente también tiene conectividad con su router. Faltaría también la nube, configurarla previamente. Red 1, no, el DSLI es el tamaño 100. Red 1, agrego en el serial 1 tamaño 200. Red 2, agrego para que Fran Relay pase por el serial 0 de la red 1 hacia el serial 1 por la red 2. Se agrega y listo. Con esto ya debería haber comunicación de los dos routers mediante lo que es DCE. Bueno, en este caso creo que no funciona. Faltaría declarar otras cosas, pero en este caso ya no tengo, desconozco esa parte ya. Pero sí puedo comunicar las redes LAN, como se puede visualizar. Y si le hago saltos, en este caso configuración de rutas estáticas, IP versión 6 router,
declararía en este caso, a ver, que se salte esta red 2001, a ver, 2001.abc, 2.df, 2.30, 2.2 de 30 bits, que se salte a la interfase serial 0, el hash 1, el hash 1, si llega, ya, ok. A toda esta red, o sea, en este caso si está dando, a ver, WR, le estoy diciendo que toda esta red de acá llega hasta este punto, y si está llegando, como se visualiza en esta imagen. Verifiquemos si hay salto de rutas, a ver. Bueno, no llega en este caso. El frame relay creo que no agarra en este lado. A ver, visualizamos en nuestro otro lado de acá también, que configuremos esa parte, configuración terminal, IP versión 6, router. Declararía el 2001. Tendría que hacer una sumarización de rutas para hacer esto, pero es curioso que IP versión 6 no puedes hacer subredes, porque tiene una red amplia. En el cambio IP versión 4 sí se puede hacer eso. 13, 2.2.64. ¿A dónde? La interfase serial 0 de mi router. Si da, ya en este caso sería el 13, declarar uno por uno el 12 y el 11. Esos son protocolos de enrutamiento estático en WR. Entonces ahí debería tener acceso ya en este caso, y no tenemos acceso todavía. Bueno, esto fue casi todo, porque no puedo sacar esta parte. Tendría que hacer sumarización de rutas y desconozco esa parte de sumarización de rutas en IP versión 6, pero sí comunican las redes WAN y LAN de un router a otro, pero a través de frame relay no llega a comunicar. Bueno, espero haber sido comprensivo y preciso y conciso con lo que se ha explicado en lo que es tema de IP versión 6 en Packet Tracer. Mi nombre fue Miguel Ángel Rojas Ramos y eso fue todo. Gracias.